Capítulo 14, la capa de transporte. Bien, en este capítulo vamos a ver cuáles son las funciones y las tareas que se realizan en la capa de transporte. Eh, Vamos a hacer una descripción general de los dos protocolos que intervienen en esta capa, que son TCP y UDP. Vamos a hablar de qué es el número de puertos, que en realidad se trata de un modo de direccionamiento en la capa de transporte que se utiliza tanto en TCP como en UDP. Después vamos a entrar en detalle para conocer un poquito más sobre cómo opera el protocolo TCP y las características que tienen para dar lugar a comunicaciones fiables, cómo se realiza lo que llamaremos confiabilidad y control de flujo de una comunicación, y por último veremos el protocolo UDP, que es un poquito más sencillo, bastante más sencillo que TCP. Bueno, la capa de transporte es la responsable de que se realicen comunicaciones de datos entre los hosts que ya han sido direccionados o localizados mediante el protocolo de la capa de red. De manera que la capa de transporte es la primera que sirve para que las aplicaciones dialoguen o intercambien información entre, las dos aplicaciones o las dos partes de la aplicación que están en los hosts que se están comunicando. Bueno, la capa de transporte tiene las siguientes funciones. Primero, tiene que llevar el control de qué aplicaciones están comunicándose con aplicaciones similares o con otras partes de esa misma aplicación en el host remoto. Después, tiene que encargarse de cómo se hace el troceado de los datos que cada una de estas aplicaciones tiene que intercambiar con el otro dispositivo. Se encarga también de, perdonad el mareo, de añadir a cada uno de esos trozos que se han creado una información suficiente en la cabecera para distinguirlos tanto en este equipo como en el remoto. Se encarga también de separar tanto en el envío como en la recepción la información que corresponde a cada una de las aplicaciones, de manera que la que corresponda al correo la entregue a las aplicaciones de correo, la que corresponda a los navegadores, y la que corresponda a otras aplicaciones pues haga lo mismo. Y por último, la capa de transporte se tiene que encargar de organizar el tránsito de toda esa información que está troceada o que está segmentada en cada aplicación, y meterlas en una secuencia, multiplexarlas, quiere decir enviarlas de manera secuencial, pero intercalando unos trozos de una aplicación con los de otros, para que podamos sacar el máximo provecho o aprovechamiento de la comunicación. En la capa de transporte son dos los protocolos que intervienen, TCP y UDP, y son radicalmente diferentes en cuanto a las características que los definen, aunque en realidad lo que hacen es comunicar o intercomunicar, eh, intercambiar datos de la capa superior, que es la de aplicación, utilizando la comunicación que nos proporciona o el envío que nos proporciona la capa de red, que es el protocolo, mediante el protocolo IP. Bueno, vamos a ver en líneas generales las características que tiene el protocolo TCP, que son las siglas de protocolo de control de transmisión en inglés. Vale, pues TCP es lo primero que hace es trocear los datos de las aplicaciones en lo que llamaremos segmento. Y las características que definen a TCP es que proporciona garantías de la entrega, y que la entrega se va a hacer al ritmo adecuado. Eso es lo que quiere decir control de flujo. Para eso, lo que hace es que los datos que se tienen que enviar o que son recibidos los numera y los identifica para saber si se han enviado o si se han recibido según donde estemos, en el emisor o en el receptor. Es decir, el receptor
El emisor lo que hace es numerarlos y llevar la cuenta de cuánto se ha enviado. El receptor lo que hace es confirmar que se han recibido los datos. El emisor retransmite aquellos datos que no se hayan recibido. Los datos tienen que ir numerados para que, porque se envían en orden, pero puede que no lleguen en orden. Entonces se envían numerados para que el receptor sea capaz de ponerlos en el orden correcto. Y por último, establece un mecanismo para que los datos se envíen a una velocidad que sea asumible tanto por el emisor como por el receptor. Es un protocolo complejo porque en él intervienen o tiene que controlar muchos parámetros. Aquí tenemos una animación de cómo funcionaría el protocolo TCP para una aplicación en concreto. Tenemos unos datos, esos datos se trocean y se envían troceados, viajan a través de Internet, probablemente cada uno por camino diferente, a través de IP. Cuando llegan a su destino, el receptor envía una comunicación para decir: lo que me has enviado lo he recibido y ha estado correcto. ¿Vale? Si en el envío se produce algún error, porque se pierde, ya veremos cuál es la causa, o bien ha transcurrido un tiempo suficiente como para que éste sepa que no ha recibido el reconocimiento y lo que hace es reenviarlos, o bien éste ha emitido una comunicación diciendo: he enviado los anteriores, pero no los últimos que me acabas de enviar. Con lo cual se garantiza que la comunicación extremo a extremo se produce de manera correcta y completa. ¿Cómo funciona UDP? Pues UDP es todo lo contrario. UDP es un protocolo que lo que hace es trocear los datos y enviarlos, y ya no se ocupa de más. No se ocupa de si han llegado bien, si han llegado mal, si han llegado en orden, en desorden. Nada más. Vamos a ver la animación de cómo funciona UDP. En principio parte igual, parte de una serie de datos, depende de la aplicación en la que se esté ejecutando, se utilizará TCP o UDP, pero en el caso de que sea UDP, los datos se trocean y se envían, no se envían numerados, con lo cual pueden llegar desordenados, y el receptor los coge y los envía a la aplicación para que se entienda con ella, independientemente de si están todos, no están todos, ha llegado ordenado o desordenado. Bueno, puede parecer que no tiene sentido UDP y que TCP es el que hay que utilizar siempre. Sin embargo, vamos a ver que no es así, porque hay aplicaciones que exigen uno y aplicaciones que exigen otro. Por ejemplo, si nosotros estamos teniendo una conversación telefónica, nos interesa que la conversación siga el ritmo del tiempo real. Es decir, es preferible que haya un momento en el que haya algún sonido que no se oye, o algún chasquido, algún error, pero que la conversación siga, a que se produzca un retardo muy grande como consecuencia de que nuestro equipo está esperando a recibir la comunicación completa para presentárnosla en el audio. O en el caso aquí pone un ejemplo del DNS, me gusta poner uno más práctico, que es el caso de la televisión. Si nosotros estamos recibiendo la televisión, ¿qué preferimos? ¿Ver la imagen nítida y completa y correcta, aunque se tenga que ir parando para esperar a que lleguen todos los datos? ¿O preferimos que la imagen siga el tiempo real, aunque aparezcan pixelados momentáneos o aparezcan errores momentáneos? Preferimos esta, ¿no? Vale, pues esos serían envíos UDP, donde no importa que algunos datos se pierdan. Vamos, sí importa, pero es preferible mantener la línea temporal a que se produzca un retardo insoportable, intolerable. Mientras que TCP se utiliza en aquellas situaciones en las que es necesario que todos los datos se reciban y se reciban correctamente. Es el caso del correo electrónico o de las páginas web. Necesitamos el correo electrónico que no falle ningún bit, que sean los que nos envían, sean exactamente los que recibimos, y en el caso de la página web igual, porque si no, no nos serviría, sería una comunicación inútil. Bueno, un cuestionario de actividades para que revisar a ver cómo van vuestros conocimientos, y vamos a ver cómo funciona TCP, que es un poquito más complejo. Vale, pues TCP para conseguir hacer una comunicación con las características que hemos dicho, lo que hace es que primero establece una sesión que consiste en poner de acuerdo a emisor y receptor. Es decir, se parece mucho a la llamada telefónica. Yo descuelgo
el teléfono, hago la llamada y espero a que mi interlocutor esté listo. Vale, pues eso, en eso consiste establecer una conexión. Es lo que sería iniciar una llamada de teléfono. Después garantiza una entrega confiable, que es algo así como que yo emito un mensaje y a mi interlocutor le pregunto, ¿lo has entendido? ¿Me has oído bien? Entonces, cuando me dice, sí, sí, lo he escuchado bien, estoy seguro de que la comunicación se ha producido completa y correcta. Esto está un poco mal expresado, lo que viene a decir es que se encarga de que lo que enviamos se pueda ordenar, es decir, se pueda reconstruir completamente. Es decir, si lo que enviamos, si enviamos una máquina troceada, bueno, pues enviamos una serie de instrucciones, una numeración de paquetes para que esa máquina, ese elemento se pueda construir en el destino, porque primero están todos los paquetes están bien y además tiene un sistema de numeración para poder colocarlos en el orden correspondiente. Y el control de flujo consiste en que el protocolo puede adaptarse a las diferentes velocidades en las que van a operar los dos equipos que están comunicándose, mediados a través de la red. Es decir, se van a adaptar a la capacidad de respuesta de emisor y de receptor para que la comunicación fluya a la máxima velocidad posible, pero sin que se produzcan pérdidas ni inconvenientes. Bueno, el encabezado de TCP es este de aquí. Tiene 20 bytes y pues tiene mucha información. Por ejemplo, tiene dos cosas que son el puerto de origen y puerto de destino. Estos dos puertos, estos dos campos, son dos campos de 16 bits con dos números entre 1 y 65.535 que indican o que tienen que ver con la aplicación que ha puesto los datos o que nos ha encargado el envío de los datos. El número de secuencia indica el número de envío que estamos realizando. Se supone que vamos a hacer múltiples envíos, pues los vamos a ir numerando. Tenemos 32. En realidad lo que se numera son los bytes que se envían. El número de reconocimiento es otro número para indicar a nuestro interlocutor qué número de bytes hemos recibido de su parte. Es decir, que la misma trama, en el mismo envío, vamos a poder decir cuál es nuestro número de envío y vamos a reconocer o a admitir cuántos envíos hemos recibido. Aquí vamos a poner una longitud del encabezado, cuánto ocupa, puesto que aquí tenemos una serie de valores variables, unos bits de reservado, unos bits de control muy interesante que vamos a ver para qué sirven, una ventana, que es un campo para indicar la capacidad del buffer de nuestro interlocutor, de nuestro receptor, para saber cuántos bytes, cuánta información, cuántos bytes podemos enviar antes de esperar un reconocimiento. Luego lo vamos a ver con algún ejemplo. El checksum para comprobar que todo ha funcionado correctamente y unos bytes para indicar un nivel de urgencia. Vale, los protocolos que utilizan, las aplicaciones que utilizan el protocolo TCP son estas: HTTP, FTP, SMTP, que es el de correo, y SSH, que son comunicaciones seguras entre equipos. Fijaros, son aplicaciones que requieren que toda la información se reciba y se reciba en el orden correcto. Bueno, tenemos aquí otro cuestionario para que lo cumplimentéis. Y vamos a ver ahora las características de UDP. En UDP, los datos, el que envía simplemente pone los paquetes que ha construido, los paquetes, no, los segmentos, los envía al protocolo IP y se olvida de ellos. Es decir, trocea la información, se lo envía a IP, lo pasa de capa a la capa de red y se olvida. Entonces, no se ocupa de si se reciben correctamente, no los numera para que lleguen en el orden correcto, no hay establecimiento de sesión, es lo más sencillo del mundo. Por eso, su encabezado también es muy sencillo. Realmente en el encabezado lo único que tenemos es el puerto de origen, el puerto de destino, que tiene que ver con la aplicación que origina los datos, la aplicación que espera recibirlos, la longitud de lo que se está enviando y el checksum, nada más. ¿Qué aplicaciones tenemos que utilicen UDP? Pues muchas.
los sistemas de vídeo, los sistemas de voz sobre IP, el protocolo TFTP, el protocolo SNMP, que sirve para localizar, para obtener la hora. Esto está mal. Aquí es el protocolo DNS, perdón, el protocolo DHCP. Es decir, hay muchas aplicaciones que no importa que se produzcan errores en los datos, porque o bien la aplicación se encarga de corregir esos errores, o bien hay otra forma de resolver esa situación en caso de que se produzca. No solo los errores en la recepción, sino también las pérdidas de los envíos. Bueno, vamos a ver en qué consiste los números de puerto. Hemos visto que en las cabeceras, en ambas, tanto en la de TCP como en la de UDP, había puerto de origen y puerto de destino. Vale, pues los puertos son en realidad números, ¿vale? Son números que identifican la aplicación que está realizando la comunicación. Mira, vamos a ver esta lámina que aparentemente es un poquito compleja, pero que vais a ver ahora que es muy sencilla. Aquí tenemos un host y un servidor, y el host está haciendo un envío a un servidor que tiene dos aplicaciones de servicio. Una es FTP, ¿sabéis? Para almacenar grandes archivos, y un servidor web. Con lo cual lo que este equipo quiere es hacer una petición FTP y a la vez, simultáneamente, quiere abrir una página web. Aquí tenemos los datos de la IP de origen y la MAC de origen, la IP de destino y la MAC de destino. Pues bien, los datos son los que tanto FTP como web por separado, esta trama de arriba es la de FTP y esta trama de aquí abajo es la de la petición web. Bueno, pues los datos con la comunicación, con lo que se quiere pedir o lo que se quiere hacer, están aquí. A esos datos se le pone puerto de origen, es decir, quién los ha generado. Este número está asociado a la aplicación que ha generado en este equipo este conjunto de datos. Y va al puerto 21. Puerto 21 es un número bien conocido porque sabemos que es en el servidor va a ser la aplicación que va a estar pendiente de las peticiones que tengan que ver con FTP. Ese es el 21. Bueno, una vez que ya tenemos el segmento, se va a construir el paquete IP. ¿Qué se le añade? La dirección IP de origen y la dirección IP de destino. Es decir, la IP del quien la pide y la IP del servidor. Y todo esto se utiliza para construir la trama. La trama lleva la parte de cola con el CRC, la MAC de origen, que sería la del equipo que genera la información, y la MAC de destino, que sería la MAC del equipo al que se dirige esa información. Aquí estamos suponiendo que están en el mismo segmento de red, por eso tenemos todos los datos disponibles. Lo mismo podemos ver en el caso de una petición web. Claro, lo único que cambia entre esta trama de aquí y esta trama de aquí son los puertos de origen y de destino. Es decir, la comunicación se produce entre los dos equipos y es en el nivel de transporte donde se decide o donde se comprueba qué aplicación ha enviado y hacia qué aplicación va destinado esta información, el contenido de esta parte de datos del usuario. ¿Cómo va esto de los puertos? Vale, pues los puertos, hay tres rangos de puertos. Del 0 al 1023 son puertos bien conocidos. Son puertos que están reservados para aplicaciones muy comunes. FTP, DHCP, es decir, para protocolos, que en realidad para aplicaciones que ya tienen reservado ese número, ese identificador, porque el número de puertos es un identificador. Luego hay entre el 1024 y el 49.151 son puestos reservados que la IANA los asigna a las entidades, a las empresas que los solicitan para utilizarlos en sus aplicaciones. Son los puertos que se asignan al emule, a las plays, a las consolas y demás. Y a partir del 49.152 hasta el 65.535 son puertos dinámicos o puertos, digamos, que no están sujetos, son puertos que puede utilizar cada host libremente. Y son los que los equipos que hacen la petición cogen un número de ese rango
como número de puerto de origen y lo asocia a una aplicación dentro del equipo de origen. ¿De acuerdo? Entre los puertos bien conocidos, aquí tenéis esta tabla, tenemos el 20 y el 21 para el protocolo FTP, el 22 para el puerto, o para aplicación, perdón, para aplicación SSH, 23 para Telnet, 25 para SMTP, de correo electrónico, 53 para UDP, 66, perdón, para DNS, dentro de UDP, 67 para DHCP y así sucesivamente. Creo que hay alguna pregunta en la que pregunta por algún puerto. Normalmente de usar, de trabajar en la capa de transporte, al final nos quedamos con los números, aunque no es necesario, no debería ser necesario conocerlos de memoria. Bueno, el comando netstat es un comando del sistema operativo Windows, sirve para conocer cuántos puertos tenemos en funcionamiento, operativos. Si yo abro el símbolo de sistema de mi equipo y pongo netstat, me aparece ese listado de puertos y fijaros que me indica a qué dirección está asociada, y la forma de indicarme la dirección es, claro, me pone la dirección del localhost, que es mi equipo, el número de puerto al que está conectado. Fijaros que tengo un montón de conexiones entre mi equipo y el propio equipo. Y luego, todas estas están establecidas, digamos, todas estas las está utilizando el sistema operativo para sus comunicaciones. Y luego, aparte de estas, tengo otras en las que veis aquí. Bueno, aquí me indica el tipo de protocolos, prácticamente son todas TCP en este caso, no tengo ninguna aplicación que esté utilizando UDP, no tengo ninguna voz sobre IP, ni ninguna vídeo bajo demanda, ni nada parecido. Entonces, fijaros cómo se van generando números asociados a la IP. A estos aquí se le llama socket, a la pareja IP y puerto de origen se le llama socket, y a la de manera simétrica en el destino se llama socket de destino. Entonces, fijaros cómo aparece la dirección IP y aquí me pone en este caso el protocolo, la aplicación a la que va destinada, y me indica cómo está, en qué estado está esa comunicación TCP. Entonces hay algunas establecidas, otras esperando ser cerradas. Luego veremos qué significa todo esto. Otras enviando la sincronización, iniciándose. Luego veremos. Este es el resumen de todo lo que está operando la capa de transporte en mi equipo, en este caso. Para el comando netstat. Bueno, ya finalizamos este apartado. Revisáis estas preguntas. Y vamos a ver cómo se produce la comunicación, un poco lo que hemos visto antes, entre clientes y servidores. En este caso, lo que tenemos es un servidor que está ofreciendo servicios de correo electrónico, SMTP, a través del puerto 25 y de páginas web a través del puerto 80. Quiere decir que aquí hay dos aplicaciones, una HTTP y otra SMTP, que van a estar disponibles, y para referirnos a ellas, a través de la red le van a llegar peticiones dirigidas al puerto 80 o dirigidas al puerto 25. Entonces, si este equipo solicita una página web, lo que va a hacer es crear una petición en la capa de transporte que lleve como puerto de origen el 49.152 y como puerto de destino el 80. El 49.152 es un número aleatorio, ¿de acuerdo? Iría a una sería una petición al puerto 80 porque lo que quiere es que le sirva en una página web. Y en este caso lo que tenemos es algo parecido, pero en este caso el puerto de destino es el 25, que es el que está asociado a SMTP, y el puerto de origen es el 59.152. Estos dos son los números aleatorios que se han asociado al cliente de correo en este caso y al navegador o cliente de página web en este caso. Bueno, vamos a ir viendo cómo estos son los números de los puertos a los que se dirigen. Estos son los números de los puertos que tienen origen, que se generan en los clientes. Y cuando el servidor responde, entonces como puerto de origen va a ser el de la aplicación que responde, y puerto de destino quien realizó la petición, tanto para el SMTP, perdón, para el HTTP como para el SMTP. Podemos comprobar cómo
la comunicación se produce entre aplicaciones. La aplicación 80 de aquí habla con la 49.152 de aquí, la aplicación 25 de aquí habla con la 51.152 de aquí. El 80 y el 25 son puertos bien conocidos asociados a servicios, y estas dos direcciones se han generado de manera aleatoria en los propios hosts o clientes. Bueno, hemos dicho que el protocolo TCP es un protocolo orientado a conexión, que significa que antes de intercambiar datos crean una conexión. ¿Cómo se realiza esa conexión? Pues de la siguiente manera. El equipo que quiere iniciar esa conversación envía un segmento, y en ese segmento hay un bit, el bit de sincronismo, SIN, que lo pone a 1, lo activa. Además, rellena ese segmento con el número de secuencia y con un el bit de control puesto a 1, el bit SIN. Secuencia 100, la envía. Entonces, cuando cuando ese segmento llega al equipo B, al equipo receptor, lo que hace es responder. Y su respuesta sigue teniendo el bit SIN activado, pero ahora además activa un bit que se llama ACK, que son las siglas de reconocimiento. Entonces lo envía. Cuando llega a este, ve que llevan los bits de sincronización y de reconocimiento recibidos, y que por tanto es una respuesta, pero además lo que le llega a este es el número de secuencia, el número de byte que está enviando este, y el reconocimiento de que ha recibido. Entonces, fijaros, este enviaba el 100 y este le dice que el reconocimiento es el 101. El ACK, este ACK es algo así como decir, oye, he recibido el byte número 100, envíame ya el 101. Y de los tuyos. Y de la información que yo te envío, el byte mío, el identificador es el 300. Bueno, pues cuando el que inició la conversación responda, la forma de responder es diciéndole, oye, mi número de secuencia es la 101, que es la siguiente, ¿veis? La siguiente. Reconozco que he recibido la 300 tuya. Por eso, esto es algo así como decirle, ¿me puedes enviar la 301? Porque la 300 ya la tengo. Y este campo de aquí indica que esta trama lleva un reconocimiento, un ACK, es decir, que es respuesta a algo que tú me has enviado. Esto es algo así como que descuelgo el teléfono y pregunto por el señor fulano. El señor fulano sí al aparato y dice, muy bien, buenos días. Y a partir de aquí se inicia la conversación, se inicia el contenido del intercambio de información entre los dos participantes en la comunicación. Eso es para iniciar la sesión. Igual que se inician, hay que cerrarlas. Y el proceso de cerrado es un poquito más complejo porque tiene un paso más, pero es similar. Bueno, aquí el que quiere terminar es A, pero podría ser cualquiera de ellos. Puede ser el A o puede ser el B, indistintamente. Vale. Si el A quiere terminar, lo que hace es enviar una comunicación indicando con el bit feed activado, indicando quiero terminar. El que recibe esa petición de terminar, lo que hace es enviar oye, he recibido una petición de terminar. Pero además, lo que hace es confirmar que él también quiere terminar, porque si este quisiera intercambiar más datos, pues le diría, oye, he recibido tu petición de terminar, pero no quiero terminar. Seguiría enviando datos. Pero este sí, este también confirma enviando el comando fin o el bit fin activado, y la comunicación se cierra en el siguiente paso cuando el que inició el fin de la sesión envía el reconocimiento de esta confirmación de que se quiere terminar. Y a partir de ese momento, esa sesión quedaría cerrada. A ver, se llama enlace de 3 vías al protocolo TCP porque se necesitan 3 mensajes para iniciar una conversación. Vale, Bueno, se llama enlace de 3 vías porque primero se garantiza que nuestro interlocutor está activo y disponible.
se confirma que se puede realizar esa petición y se confirma que se ha realizado esa apertura o inicio de la conversación. Vale, el campo de los bits de control que encontramos aquí dentro de la cabecera, que son 6 bytes, perdón, 6 bits, tenemos un bit para indicador de urgencia, que no hemos utilizado ahora en los ejemplos que hemos visto, en la descripción que hemos visto del inicio y cierre de sesión. Un bit ACK de reconocimiento. Un bit PSH push para indicar funciones de empuje. Un bit RST de reinicio de conexiones, que tampoco hemos utilizado. El PSH tampoco. Un bit SIN de sincronización, un bit SYN, que sí que lo hemos utilizado, y el bit fin, que también lo hemos utilizado para finalizar la comunicación. Son estos que tenéis aquí. Los que hemos utilizado en el inicio y el cierre de la sesión son el ACK, el de reconocimiento, que se utiliza también en muchas ocasiones, siempre que haya una trama que reconozca que se han recibido datos anteriormente, el bit de sincronización para inicios de sesiones y el bit de fin para terminar o para finalizar esas sesiones. Tenemos aquí un vídeo donde nos explica ese protocolo de 3 vías y unas preguntas para repasar los contenidos. Bueno, vamos a ver ahora en qué consiste la fiabilidad en la entrega y la ordenación de esas entregas. Consiste en que el TCP está diseñado para que cuando se genera la información, esta se trocee y se enumere, se realice el envío y cuando llegue a su destino, el destinatario sea capaz de comprobar que se ha recibido todo y si se ha recibido desordenado, ordenarlo. A eso se refiere con que se trata de un protocolo confiable, porque es capaz de entregar, de que la entrega se realice de forma garantizada y que además esté en el orden correcto. Aquí tenemos un vídeo en el que explica esto que acabamos de ver. ¿Y cómo funciona el mecanismo de confirmación de lo que se ha enviado o de reenvío de lo que falta? Bueno, pues imaginemos que hay una comunicación entre un equipo A y B. El equipo A está enviando y él envía a su ritmo, un ritmo que previamente ellos habrán acordado, ya veremos de alguna manera cómo. Y por la razón que sea, existen dos segmentos que se pierden. A veces esto ocurre porque hay congestión en la red, porque los paquetes IP se pierden, porque los routers los descartan, por la razón que sea. Entonces, se pierden y de todo este conjunto, al equipo B han llegado la 1, la 2, la 3 y la 4 se han perdido, la 5, la 6, todas estas han llegado. Bueno, pues el equipo B lo que va a hacer es enviar una CK diciendo, mándame la 3, que es la primera que le falta. Estos de aquí se descartan porque como no tiene constancia de estos dos, se ignoran y por tanto es como si no se hubieran recibido. Entonces, el emisor lo que hace es enviar desde donde el receptor le diga. Los envía a todos, estos se repiten y hasta que no llegue el reconocimiento de que se han enviado, de que se han recibido todos, no se, no se continuará. En realidad sí que se continúa, porque como veis, aquí se está enviando sin que existan ACKs, reconocimientos. Y es que los ACKs no se producen de cada una de los envíos, sino que se producen cada cierto tiempo, cada cierto número de envíos. Bueno, esto es en los nuevos sistemas operativos, existe una especie de ACK selectivo. Aquí el saco este está mal porque debería hacer ACK con K y la S de selectivo, que permiten pedir la retransmisión de un conjunto de tramas. Esto optimiza los mecanismos de TCP y digamos, son desarrollos posteriores más modernos que implementan los sistemas operativos cuando hablan entre las aplicaciones que son capaces de implementar este mecanismo. Bueno, aquí tenemos otro vídeo también donde explica cómo se produce la pérdida y la retransmisión. Y vamos a ver ahora del tamaño de la ventana. Vale, voy a intentar explicar lo que es, a qué se refiere con el tamaño de ventana porque este ejemplo no acaba de estar demasiado claro.
la idea es cuántos envíos se pueden producir desde el equipo que está enviando al que está recibiendo. Fijaros que en el TCP ambos pueden ser emisores y transmisores, emisores y receptores simultáneamente. Es decir, que se puede producir una comunicación bidireccional. Bueno, pues el que está enviando bytes. ¿Y cuántos puede enviar antes de recibir el primer ACK? Vale, pues eso, junto con la velocidad a la que se puede producir las transmisiones, lo negocian en la apertura de las sesiones, y de alguna manera este le envía un valor, que en este caso aquí pone como ejemplo 10.000, que sería el número de bytes que este es capaz de almacenar sin necesidad de enviar un ACK. Es algo así como que este está enviando y este los va guardando en un espacio, en un buffer que tiene de memoria. Entonces, ese buffer de memoria tiene capacidad para 10.000 bytes. Quiere decir que puede dejar ahí hasta 10.000 bytes sin que la aplicación vaya a recogerlos, porque es la aplicación, la capa de transporte sin que vaya a verificar que están todos. Entonces, cuando va a verificar que están todos, envía el ACK y pasa esos datos, vacía la ventana y se la envía a la aplicación. Esa ventana puede tener un tamaño variable. Vale, pues el tamaño de esa ventana se la comunican el uno al otro y el otro al uno, para que sepan qué cantidad de bytes pueden enviar sin esperar un reconocimiento. A eso se refiere con el máximo tamaño, el tamaño de la ventana. Y en cuanto al tamaño del segmento, a la cantidad de información que pueden enviar, pues funciona de manera parecida. Se informan de cuál es el tamaño máximo que puede recibir el equipo por el tamaño del buffer de memoria, y se lo comunican al que está transmitiendo para que puedan de alguna forma regular no solo el tamaño de la ventana, sino también el tamaño de los envíos, la cantidad de información, la cantidad de datos de la capa de aplicación que se puede meter en cada segmento, que nunca puede ser mayor del que admiten los protocolos de la capa inferior, de la capa de red y de la trama Ethernet. Aquí lo podemos ver ahora en esta imagen. Vale, mirad, aquí tenemos la trama Ethernet con la cabecera de Ethernet y el driver, la cola. Dentro va el paquete IP con la cabecera IP y los datos de IP que serían el segmento TCP, el segmento de transporte, y la parte del segmento de transporte. Vale, pues esto puede tener un tamaño máximo de 1500 bytes. Si quitamos los 20 y 20 bytes de la cabecera IP y la cabecera TCP, el máximo tamaño de carga que puede transportar un segmento es 1460 bytes. En resumen, para controlar el flujo de información existen dos mecanismos, que es el tamaño máximo de la ventana y el tamaño máximo del segmento, que lo acuerdan entre ambos interlocutores para que no se produzca ningún desbordamiento por envío de una cantidad de información que el receptor no sea capaz de procesar. De todas formas, también cuando se produce congestión en la red, es decir, la pérdida de segmentos TCP se produce casi con toda seguridad porque hay paquetes IP que se pierden como consecuencia de que o hay saturación en la red, o los routers los descartan por errores, o por la razón que sea. Entonces, cuando se producen demasiadas pérdidas, lo que hacen los equipos que están en una comunicación TCP es regular el flujo de información a partir de los reconocimientos que se producen, para compensar los efectos que pueda producir en ese tráfico la congestión que pueda tener la red. Y lo que hacen es intentar adaptarse para evitar las pérdidas y retransmisiones que de alguna forma son sobrecargas de la red. Bueno, otro cuestionario para que podáis hacer. Y vamos a hablar ahora de UDP. Vale, UDP en comparación con TCP es muy simple y muy sencillo, porque hay un emisor de información que pone los datos en la red y se olvida. Es decir, es una empresa de publicidad que hace sus paquetes con cartas con mensajes publicitarios,
los coloca a la oficina de correos y se olvida de si llegan, no llegan, en qué orden llega y de cómo llegan. Y en el caso de que se realicen retransmisiones, no se realizan en este nivel, en esta capa, sino que será en la capa de aplicación o en otras que se encarguen o que intervengan en la comunicación. De manera que si el conjunto de datos de una aplicación se divide en segmentos, en datagramas para enviarlos a través, para construirse una capa de transporte, cuando se envían, si no se reciben todos, el equipo destinatario se tendrá que arreglar con los que se reciban y con el orden en los que se reciban. Ya se encargará la aplicación de gestionar esta información. No corresponde a la capa de transporte. De manera que cuando un equipo tiene que hacer una petición que corresponde a una aplicación que utiliza UDP, pues el equipo hace la petición y nada más, y se olvida. Entonces, el nivel de transporte hace esa petición, punto. Si luego hay un envío que hace como respuesta a esa petición, vale, pues se procesará de la misma manera, como una información que llega con una dirección de puerto que se adjudicará a la aplicación a la que le corresponde a ese puerto y nada más. Y ejemplos de esas aplicaciones son DNS y las solicitudes de radios. Radios es un mecanismo de autenticación que se utiliza para registrar usuarios y que se hace mediante una base de datos que opera en un servidor. El procedimiento o el modo en el que se utilizan los puertos en UDP es exactamente el mismo que el que se utilizaba en TCP, que es cuando se generan las peticiones, se generan con un puerto de origen y un puerto de destino. El puerto de destino normalmente es un puerto bien conocido. Entonces, en el caso que hemos visto, hay un cliente que va a utilizar una petición DNS y otro que va a utilizar una petición Radius sobre el mismo servidor. En el servidor tiene que estar activas la aplicación de DNS y la aplicación Radius con sus puertos bien conocidos correspondientes. En el caso de DNS, el 53, y para el Radius, el 1812. Se generan las peticiones y vamos viendo cómo con el puerto de destino bien conocido en ambas, con el puerto de origen generado aleatoriamente en cada uno de los dos equipos, y cuando el servidor responde, si es que le ha llegado y si es que puede responder, lo hace con puerto de destino el del cliente que le hizo la petición en cada caso, primero del DNS y luego del Radius, es decir, para que cada uno reciba su envío. Todo eso se va a encapsular en un paquete IP con las direcciones IP de los equipos que hicieron la petición, y si les llega o no, pues tampoco será una cuestión que el servidor conozca, porque si no les llega nada, pues el cliente ya se encargará de realizar nuevamente la petición o se resolverá el problema de la forma que la aplicación tenga previsto. Un cuestionario, y con eso terminamos. Y tenemos un packet tracer que recomiendo que hagáis, donde explica el modo de comunicaciones de TCP y UDP. Y nada más. Eso es todo.